Seguimos conversando con Jesús Cacique acá en Con Todo y Pensini, unos minuticos más para analizar el panorama económico. Esta mañana Ricardo Sánchez estuvo en Primera Página en nuestro programa y dijo que el petro debe acompañar las nuevas medidas económicas del gobierno nacional. ¿Qué le responde? Bueno, el petro viola la Constitución, el artículo 12 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Hidrocarburos, el artículo número 3, no hay ningún tipo de confianza, no ha reactivado tampoco el aparato productivo en Venezuela, que por cierto el gobierno indicó en la cierre de la preventa que fueron 3.300 millones de dólares vía petro y se lo iba a inyectar al DICOM. ¿Dónde están? Ahí tenemos el DICOM. Si más no me equivoco, son 18 millones el acumulado en las subastas, subastas del DICOM. Bueno, eso es un monto exiguo para reactivar el aparato productivo en el país. Entonces, más allá, ¿verdad?, de lo que indicó Ricardo, ¿verdad?, en referencia al petro, bueno, el petro, o sea, una cripto, tiene que ser descentralizada, no tiene que estar bajo ninguna modalidad o estar adscrita a una institución, un organismo, en este caso el Banco Central de Venezuela, y la confianza, que es el factor fundamental. Pero indicar de que vamos a reactivar el aparato productivo en Venezuela vía petro, eso no tiene ninguna lógica y no tiene ningún sentido al respecto. Aparte, ¿verdad?, como te digo, que toca estos dos artículos, el 12 de la Constitución y el 3 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Tiene también una superintendencia. ¿Qué ha ocurrido al respecto? Nada. Entonces tenemos, ¿verdad?, un mecanismo, una propuesta del gobierno que fue a través del petro, pero ex post del petro continuamos con los mismos problemas macroeconómicos en Venezuela. Yo te estaba comentando de la inflación. Venezuela, la inflación, según la Asamblea Nacional, que fue 110% diaria, es 2,4%. Bueno, imagínate, la inflación en Chile en el año 2017 fue 2,3% y la inflación en Perú fue 1,5% en el año. O sea que en Venezuela un día la inflación es superior que el año en Chile o en Perú. Entonces yo creo que ahí es donde tiene que el gobierno resolver los problemas que tenemos y que estamos atravesando los venezolanos, incluso mi persona, o sea, a todos nos ha golpeado, ¿no? Ya es prácticamente inaccesible el incremento salarial, 200%, pero el incremento salarial no es que te va a atizar la inflación en el mercado, sino que es producto de todos estos desequilibrios que estamos atravesando los venezolanos. Y si tú continúas con la máquina emitiendo dinero sin respaldo, violando el artículo 320 de la Constitución, bueno, entonces vamos a seguir monetizando déficit, ¿verdad?, emitiendo dinero sin respaldo, financiando déficit de caja y, obviamente, incremento salarial. Entonces, este círculo perverso, el gobierno debería de abocarse a resolver estos inconvenientes. Y a nivel de políticas públicas, veíamos como hace poco, como lo comentabas, el salario mínimo tuvo un incremento, pero más allá, a nivel de políticas públicas, ¿qué se podría hacer? Mira, el resto del mundo, la discusión, tú que efectúas los análisis en materia internacional, la discusión es la robótica, la infraestructura, la tecnología, la salud, y aquí nosotros estamos discutiendo expropiaciones, confiscaciones, atacando al sector privado en Venezuela, hiperinflación. En materia de políticas públicas, obviamente que tenemos unos problemas bien importantes y el gobierno no quiere definitivamente encargarse o resolver estos problemas que está atravesando Venezuela. Tú vas a cualquier región del país y tenemos, bueno, unas calamidades en los servicios, o sea, agua, electricidad. Y entonces el gobierno con su tema de inflación inducida, de guerra económica, etcétera. Eso no es eso, hermano, sino sencillamente, ¿verdad? Yo creo que, como te acabo de indicar, es un modelo que totalmente quedó en el pasado y queda en manos del gobierno tenderle, ¿verdad?, la solución al país a través de todas las propuestas que se han efectuado en reiteradas oportunidades al gobierno, vía
consultora financiera, a través de los técnicos, etcétera, pero el gobierno no nos toma en cuenta y no lo toma en consideración. Entonces, bueno, mira, queda en manos del Ejecutivo establecer las medidas que se requieren. Y adicional a esto, ¿qué se puede esperar a corto plazo para el venezolano? Es muy difícil estimar qué es lo que va a ocurrir, pero esta situación, la hiperinflación está agarrando fuerza. Ya estamos esperando la inflación correspondiente al mes de junio, tanto de las consultoras financieras como de la Asamblea Nacional. Puede ser que disminuya la inflación para el mes de junio por el efecto de las elecciones que hubo en el mes de mayo, pero atacar la hiperinflación requiere de correctivos y la propuesta, por cierto, hubo un paper, un documento de diferentes técnicos y analistas del gobierno central y es más de lo mismo. Y adeptos, afectos al gobierno, algunos lo han criticado, porque es entronizar y continuar con el tema de la expropiación, no de las expropiaciones, sino de los controles, ¿verdad? Y el socialismo del siglo XXI, etcétera. Bueno, y entonces, ¿hasta cuándo vamos a tener estos temas nosotros y no vamos a resolver los problemas que realmente requiere el venezolano? El venezolano requiere que se ataque la inflación, que las empresas generen productividad, que las empresas generen empleo, calidad de vida de los venezolanos, pero todas las semanas observamos empresas que están atravesando más calamidad, manufactura, comercio, turismo, etcétera. Entonces, oye, en la medida que tú no reactives el aparato productivo, esto obviamente que no lo vamos a solucionar el problema estructural que está atravesando la economía venezolana. Destacabas un factor que puede ocurrir, que es que la inflación baje por las elecciones de mayo. ¿A qué se debe esto? Bueno, por eso mismo, ¿no? Las elecciones del mes de mayo atizó. Bueno, vamos a seguir en hiperinflación, pero que baje unos puntos, eso no significa que va a mejorar tu calidad de vida, ¿no? Y lo reitero, las proyecciones del Fondo Monetario Internacional de 12.874, eso quedará en el baúl de los recuerdos y en el olvido en la medida que continúe el gobierno atizando la hiperinflación en el mercado. Pero vamos a continuar y el segundo semestre es un semestre duro para nosotros los venezolanos. El último trimestre, por cierto, es el pago de bonos, de aguinaldo, y eso va a tener un impacto obviamente en el poder adquisitivo y en los precios en el mercado. Ya para ir terminando, ¿qué se necesita para que un diálogo en materia económica dé frutos entre el gobierno y el sector privado? Apartar la ideología. O sea, no puedes tú continuar con la ideología de que yo soy el que va a establecer, yo llevo la batuta y tú lo único que tienes que obedecer, y si tú no obedeces, entonces yo te cierro, yo te ataco, yo te establezco precios. ¿Cómo vas tú a establecer precios, verdad, cuando tienes una economía con hiperinflación? ¿Cómo que afecta directamente la estructura de costos de las empresas? Entonces tú no puedes ir con esa actitud hostil contra el sector privado, porque entonces cualquier aumento, ¿verdad?, que ocurre de precios vía producto, bueno, entonces tú vas a atacar ahí directamente a las empresas. Entonces yo creo que es desmontar este modelo, que es un modelo que nos ha llevado a nosotros los venezolanos a depresión económica y a unos altos niveles de inflación, que ya estamos atravesando hiperinflación, y el mes de junio vamos a seguir con 8 meses acumulados de hiperinflación. Muchísimas gracias. Daniel. Hablamos con Encantado. Jesús Cacique a propósito del acontecer económico. Nos corresponde hacer una pausa. Usted no se retire, ya venimos con mucho más de Con Todo y Pensini. Usted está viendo Con Todo y Pensini.